Clasificación de las cuentas. ¿Qué es una cuenta contable? Las cuentas no son otra cosa que medios contables con instrumentos de operación, mediante los cuales podemos subdividir el activo, el pasivo y el capital y agruparlos de acuerdo a ciertas características afinidas, las cuales nos permiten graficar todos los aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos elementos de la ecuación. El plan de cuentas puede ser definido como un catálogo o muestrario de cuentas, de forma ordenada, clasificada y codificada, siguiendo un orden lógico de acuerdo al tipo de empresa, operaciones y volúmenes de las mismas. A continuación tenemos las características de cada una de las cuentas contables. Cualquiera que sea el método a utilizar, toda cuenta presenta características comunes, tales como: en la parte superior se colocará el nombre y código para diferenciar de otra cuenta que exprese con claridad su contenido. En la columna de la fecha se describirá el día, mes y año en que ocurre la operación que se va a registrar en la cuenta. El año y el mes no es necesario repetirlo, sino cuando varía. En la columna denominada descripción se describe en forma breve pero clara el motivo que ha orientado el aumento o disminución de la cuenta. En la columna del debe se anotará cada uno de los importes en términos monetarios, que significa tanto como el cargo o débito para la cuenta. En la columna del haber se anotarán los importes en términos monetarios que represente abono o crédito para la cuenta. En la columna de saldo señalaremos lo que va quedando en la cuenta en términos monetarios después de cada cargo o abono. A continuación tenemos la clasificación de cada una de las cuentas según NIF. Cuentas reales. Son aquellas que representan los recursos y obligaciones que en un momento dado tiene la empresa o negocio, entendiendo por recursos todos aquellos bienes que tiene la empresa y que le permiten desarrollar su objetivo social, es decir, la producción de bienes o servicios. Dentro de la misma se encuentra el activo, pasivo y patrimonio. Cuentas nominales. Son aquellas cuentas que representan los ingresos y los egresos producto de las operaciones que la empresa ha tenido entre un periodo determinado comprendido entre dos fechas. Estas cuentas tienen un carácter transitorio temporal, su duración es la misma del periodo contable. Dentro de estas están los ingresos y gastos. Cuentas complementarias. Las cuentas complementarias son todas aquellas que facilitan el control o informe y se elaboran como dependientes de una cuenta principal, por lo que se representa en los estados financieros, independientemente de después de las cuentas principales que complementen, ya sea sumando o restando el saldo de estas. Dentro de estas se encuentran la evaluación y correctoras. También en estas mismas tenemos las cuentas de orden. Las cuentas de orden son aquellas cuentas que representan el valor y no pertenecen a la empresa, pero pueden en un futuro representar un recurso o una obligación para el ente económico y por lo tanto deben ser registradas y relevadas en los estados financieros. Estas cuentas controlan los hechos económicos que no afectan los recursos del ente, como el activo, sus obligaciones externas y internas como el pasivo y patrimonio. Dentro de estas se encuentran deudores y acreedores. Presentación de un plan de cuentas según NIF. Activo corriente. En esta se encuentran el efectivo y sus equivalentes al efectivo y activos financieros. Activos financieros a valor razonable con resultados. Activos financieros disponibles para la venta. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. Provisiones por deterioro. Cuentas y documentos por cobrar. Provisiones por cuentas incobrables. Inventarios. Provisiones de inventario por valor neto de la realización. Provisiones de inventarios por deterioro físico. Servicios y otros pagos anticipados. Activos por impuestos corrientes. Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuas. Y por finalizar, otros activos corrientes, lo que es en activos corrientes. Activos no corrientes. Entre estos tenemos propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada, deterioro acumulado, activos de exploración y exportación, propiedad, planta y equipo,
propiedad de inversión, deterioro acumulado, activos biológicos, activos intangibles, amortización acumulada, deterioro acumulado, activos por impuesto de la renta diferidos, activos financieros no corrientes, inversiones en subsidiarios, inversiones de asociados, inversiones en negocios conjuntos, lo que tiene que ver con activos no corrientes. A continuación tenemos los pasivos. Pasivos corrientes. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Pasivos por contratos de arrendamiento financiero. Cuentas y documentos por pagar. Obligaciones con instituciones financieras. Provisiones. Porción corriente, obligaciones emitidas. Otras obligaciones corrientes, cuentas por pagar diversas relacionadas, otros pasivos financieros, anticipo de clientes, pasivos directamente asociados con los activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuas. Porción corriente, provisiones por beneficios a empleados, lo que tiene que ver con pasivos corrientes. En esto también nos podemos subdividir en lo que es el pasivo no corriente. Entre estos tenemos pasivos por contratos de arrendamiento financiero, cuentas y documentos por pagar, obligaciones con instituciones financieras, cuentas por pagar diversas relacionadas, obligaciones emitidas, anticipo de clientes, provisiones por beneficio a empleados, otras provisiones, pasivo diferido e ingresos diferidos, lo que tiene que ver con pasivos corrientes. A continuación tenemos lo que es el patrimonio neto. Entre estos tenemos capital suscrito o asignado, capital suscrito no pagado, accionistas en tesorería, aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones, reserva legal, reserva facultativa, estatutaria, reserva de capital, otros resultados integrales, superávit por activos financieros disponibles para la venta, reserva por revaluación de propiedad, planta y equipo, reserva por revaluación de intangibles, resultados acumulados, ganancias acumuladas, pérdidas acumuladas, resultado acumulado por adopción por primera vez a las NIF, resultado del ejercicio, ganancia neta del periodo, pérdida neta del ejercicio, lo que tiene que ver con el patrimonio neto. Ingresos operacionales. Ventas de mercancías, devolución sobre ventas, bonificaciones, otros ingresos operacionales, ingresos por honorarios, ingresos por arrendamiento e ingresos por comisiones, lo que tiene que ver con ingresos operacionales. Otros ingresos no operacionales. Ganancia de venta de activo no corriente, ganancia en ventas de inventarios, ganancia en permuta de activo, ingresos financieros, ingreso por intereses comerciales, ingresos por intereses bancarios, ingresos por impuestos e ingresos por impuestos diferidos, lo que tiene que ver con otros activos no operacionales. A continuación tenemos los costos. Entre ellos está costo de venta, compras de mercancías, devolución en compras, descuentos sobre compras, rebajas sobre compras, bonificaciones en compras, variación de inventarios, costos de la presentación de servicios, entre otros costos, lo que tiene que ver con los costos. A continuación tenemos los gastos. Entre ellos tenemos gastos operacionales, lo que tenemos gastos de distribución y ventas, sueldos de vendedores, depreciación, equipo de reparto, fletes sobre ventas, gastos generales y administrativos, sueldos y salarios, depreciación edificio, agotamiento bosques, amortización plusvalía. Gastos no operacionales. Gastos no operacionales, pérdida en venta de activo no corriente, pérdida de venta de inversiones, pérdida de permuta, gastos financieros, interés comercial e interés bancario, gastos por impuestos diferidos. En lo que tiene que ver a los gastos. A continuación tenemos la utilidad de cada grupo de cuentas contables. En el activo, los activos representan todos los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Se entiende por bienes, entre otros, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles, los vehículos por derechos, las cuentas por cobrar y todos los créditos a su favor. Sus características son estar en capacidad de generar beneficios o servicios, estar bajo el control de la empresa. Pasivos. Entre estos tenemos representar todas las obligaciones contraídas por la empresa para su cancelación
en el futuro. Son las deudas que se deben pagar por cualquier concepto. Sus características es la obligación que tiene haber causado, la cual implica debe ser el pago. A continuación tenemos el patrimonio. Matemáticamente el patrimonio se calcula por la diferencia entre el activo y el pasivo. Representa los aportes del dueño y los dueños para constituir la empresa y además incluye las utilidades y reservas. Este grupo constituye un pasivo a favor de los dueños de la empresa, por la cual se maneja de igual forma que las cuentas del pasivo. Sus características están como constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. A continuación tenemos los ingresos. Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. A continuación tenemos los costos. Son los valores que se recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Los gastos. Una empresa debe efectuar pagos por servicios y elementos necesarios para su buen funcionamiento. Esto constituye un gasto o una pérdida, por esos valores no son recuperables. Como conclusión, se define que la cuenta es el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios de pago. La cuenta contable es la representación valorada en unidades monetarias de cada uno de los elementos que componen el patrimonio de una empresa y del resultado de la misma. Permite el seguimiento de la evolución de los elementos en el tiempo. Por lo tanto, hay tantas cuentas como elementos patrimoniales tenga la empresa, y en consecuencia, el conjunto de cuentas de una empresa supone una representación completa del patrimonio y del resultado de la empresa.